Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa No Negociable, nuestro programa número 60, este viernes 4 de octubre, sí, octubre. Estamos ya a 2 meses de diciembre, cerramos el año, comenzamos el otro año, wow, así, rapidísimo se han ido estos días, estos meses. Así que nada, vamos a continuar con nuestro programa el día de hoy. Recuerden que estamos desde la cabina de Betel en la frecuencia 100.1 FM y 660 AM, transmitiendo definitivamente las 24 horas del día, porque Betel te acompaña. Y estoy acá acompañada, muy bien acompañada de Jorge de Lama y de Isabel Soto. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Buenas tardes Paola, buenas tardes Isabel, qué gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes amigos de todo el Perú que nos están escuchando por la señal de Betel Radio. Muy buenas tardes a mis colegas de lucha, Paola Martínez, Jorge de Lama, y aquí también su amiga Isabel Soto, nuevamente en su programa No Negociable, porque vamos a estar abordando, como siempre, un tema de interés nacional desde un enfoque jurídico, político, que les va a interesar, porque además es algo que ocurre cotidianamente en el Perú y queremos saber de qué trata ya el tema. Por favor, Paola. Así es, amigos, el tema del día de hoy es familias libres de violencia. Y si tú quieres saber, quieres hacer tu consulta, algún comentario, escríbenos al número de WhatsApp 947-246-545. Repito, 947-246-545 es el tema en relación a las familias libres de violencia. Y para esto, producción ha preparado una nota que todos debemos escuchar. La nota en No Negociable. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas a tu alrededor sufren en silencio? La violencia familiar, especialmente entre parejas, es una realidad que muchos prefieren ignorar, pero que afecta a miles de peruanos cada día, con más de 254.000 casos reportados anuales. La violencia no discrimina. Aunque la mayoría de casos reportados son de mujeres víctimas, muchas otras personas, incluidos hombres, también sufren en silencio. La vergüenza y la falta de información sobre las leyes que protegen a las víctimas y los burocráticos procedimientos para denunciar hacen que muchos casos solo sean parte de la estadística o pasen desapercibidos. Buscar justicia en estos casos es un desafío enorme. Las víctimas enfrentan barreras legales, sociales y emocionales que dificultan su camino hacia la protección y seguridad personal. Recordemos que no es fácil escapar de un ciclo de abuso cuando el miedo y la manipulación han sido concebidos. Pero ya es hora de romper el silencio y buscar soluciones reales contra la violencia familiar. La nota en No Negociable. Así es, amigos, acabamos de escuchar esta problemática que realmente afecta a miles de familias y que lamentablemente a veces se lleva en silencio, no se comenta, tal vez por la falta de información. Y el día de hoy queremos explicarles a ustedes todo relacionado al tema de la violencia familiar. Lo vamos a analizar a raíz de las leyes y todo lo relacionado a lo que es los adolescentes también, y obviamente a la interposición de las denuncias. Y para eso tenemos una invitada, la doctora Alejandra de Ita. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia, tiene una maestría en Derecho de Familia, diplomada en alta especialización en Gestión Pública
por la Escuela Nacional de Políticas Públicas y especializaciones en violencia familiar. Está con nosotros, tiene más de 10 años de experiencia como analista legal en juzgados de familias y asesora, definitivamente también la hemos visto, en comisiones de educación de la mujer en el Congreso de la República. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias Muy por la buenas tardes, invitación. Alejandra. Un gusto tenerte aquí en el programa. Así es, Alejandra, y queremos preguntarte básicamente qué es la violencia familiar y cuáles son los diferentes tipos de violencia que se presentan. Bueno, la violencia familiar, según la norma que rige esta materia, que es la 30364, nos dice que la violencia familiar son los episodios donde puedan haber agresiones tanto físicas, psicológicas, sexuales y económicas entre los miembros de la familia, ¿no? Y esta ley lo que busca es proteger a quienes son más vulnerables, y la ley ha contemplado como más vulnerables a la mujer, a la persona adulta mayor, a las personas con discapacidad y a los niños. La vulnerabilidad que se concibe en estos casos es como una especie de vulnerabilidad plana, ¿no? Es como una especie plana, o sea, no vamos a atender a la persona por su situación particular, sino por la pertenencia a un, digamos, no, los niños por cierta edad es plana, la mujer es plana, es decir, es mujer y suficiente para que sea vulnerable. Entonces, al no atender la especial singularidad de la persona en la familia, se corren algún riesgo de que algunas personas que sean vulnerables y no estén en estas categorías no sean protegidas. Lo digo porque en el Perú, por ejemplo, y en el mundo, la tendencia es a dar esta vulnerabilidad solamente ipso facto por la pertenencia a una situación determinada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Saliéndome del tema un ratito, por ejemplo, el señor Ricardo Morán, multimillonario, sale en la prensa, tiene un montón de contactos, es más vulnerable por ser gay que un joven que vive en barrios altos y que tiene que ir a la universidad todos los días. Entonces, la ley ha considerado esta vulnerabilidad plana, que me parece correcta, porque los niños en general tienen esa situación, las mujeres también y los adultos mayores. Pero considera también alguna circunstancia en la cual una persona que no se encuentra en este grupo, en atención a su situación particular, puede ser considerada vulnerable. En realidad, esta norma ha sido concebida porque es que catalogan a la mujer como una persona vulnerable, ¿no? Esto viene de mucha doctrina que viene hacia atrás, ¿no? Sobre el feminismo y todo esto, donde considera que la mujer es vulnerable porque tiene una posición de desventaja frente al varón. Entonces, esta ley ha sido concebida bajo esa doctrina. Sin embargo, en mi opinión personal, yo considero que esta ley debió recogerse en lo que dice nuestra Constitución, que ya habla de los vulnerables, que es la mujer gestante, claro, gestante, el adulto mayor, la persona con discapacidad y los niños. Entonces, creo que la ley se ha ido mucho más allá y considera, por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de ser mujer, la considera vulnerable. Sin embargo, el ejemplo que tú pones, la pobreza es una condición de vulnerabilidad. Entonces, claro, debería considerarse, ¿no? Frente a situaciones donde tengamos un varón, por ejemplo, en condición de pobreza y una mujer, ¿cómo se resolverían esos casos? Claro. La ley ha dado ciertos principios también, para ciertos enfoques para poder resolver también estos casos, ¿no? Sin embargo, se sabe pues que el criterio y la priorización es la protección de la mujer, porque es una ley precisamente que se llama Ley de Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Ah, claro, entonces vamos por partes, ¿no? O sea, se coloca, digamos así, ¿no? La vulnerabilidad debería en sí, para hacer algo justo, correcto y técnico, estar enfocada siempre en las características particulares de un individuo determinado, ¿cierto? Así debería ser. Pero sin embargo, en algunos casos no, como cuando hablamos del adulto mayor, porque obviamente el adulto mayor ya de por sí tiene algunas condiciones particulares que lo hacen vulnerable, digámoslo así, o lo dejan en desventaja respecto a otros miembros de la familia, aunque no en todos los casos. También se ve casos de violencia psicológica de la mamá adulta mayor con la hija, a la cual, por ejemplo, ya estuvo años maltratando, y ella entró en una dinámica de maltrato, claro, ¿no? Ya una relación así, una dinámica de maltrato y de abuso, ¿no? Con la misma mamá, o con la misma familia del novio, o con la misma familia del esposo, digámoslo así. Entonces, lamentablemente, no hay un espacio, según lo que entiendo,
me parece correcto que se coloque un principio de vulnerabilidad general, pero la ley no contempla una excepción respecto a casos donde la vulnerabilidad se invierta y no sea como en las categorías que estén aquí, ¿no? Es decir, no sé si me dejo entender. O sea, la ley debería plantear un espacio en el cual, oye, muy aparte de esta plano general, que sería la regla general, que está muy bien puesta, existen situaciones que el juez debería considerar que no tienen necesariamente que encajar con estas vulnerabilidades planas, ¿no? Sino atendiendo al caso singular de una persona. Como dije, ¿no? He visto casos donde la madre es una abusadora perenne y tiene más de 70 años y tiene más de 80 años y sin embargo sigue abusando de una adulta a la que ya ella, digámoslo así, adoctrinó desde pequeña para que sea una persona sometida a los caprichos de esta madre de 70 años, ¿no? Entonces, esos casos supongo que sí se darán y el juez resolverá, pero la ley no plantea, no digo que específicamente él tenga que plantear todos los supuestos, pero no parece plantear, o mi pregunta es si plantea que exista también una consideración individual dentro de un conflicto de este tipo que pueda ir en contra del plano general. ¿Existe eso? ¿Se da? O como usted dice, siempre es de cajón que él va a ser vulnerable sí o sí. O partimos de ahí nomás. La ley contempla la violencia según los riesgos. El riesgo severo o grave, el riesgo moderado y el riesgo leve. En función a estos tres riesgos es que el juez resuelve las medidas de protección. Si va una persona a denunciar o ingresa una denuncia, ya sea por comisaría, la víctima o la presunta víctima va a pasar siempre por una valoración. Es una ficha de valoración de riesgo que el Ministerio de la Mujer ha elaborado, donde se mide el nivel de riesgo. Si el riesgo es severo en la víctima, inmediatamente se dictan las medidas de protección en menos de 24 horas, bajo responsabilidad del juez o de aquel que no remitió el expediente oportunamente, ¿no? Si el riesgo se considera moderado, debería llamarse a una audiencia. Y es ahí donde el juez tendrá que evaluar si efectivamente existen condiciones que podrían poner en riesgo a la víctima o si existen hechos efectivamente de violencia. Ahora, el tema es que como estos casos de violencia familiar se deben atender con urgencia porque no te puedes jugar con la vida de alguien, es que inmediatamente se dictan medidas de protección sin muchas veces, podría decir que en el 80-90% de casos sin tener un medio probatorio, con el simple dicho de la presunta víctima, ¿no? Puede ir al juzgado y decir, esta persona me está amenazando, el esposo, la expareja, etcétera, me amenaza, se quiere llevar a mis hijos, y el juez inmediatamente da medidas, y puede dar medidas tan drásticas como impedirle que ingrese a la casa, impedirle ver a los hijos, ¿no? Luego, ¿cómo levantas esas medidas? Claro, ¿y cuándo? ¿Y cuándo, no? ¿No? Y la única vía para levantar esas medidas es cuando este expediente pase a la fiscalía. La fiscalía abre una investigación y se vea si efectivamente hubo o no indicios de delito. Si la fiscalía dice, mira, no, la víctima nunca pasó peritaje, no hay ningún medio probatorio, archivará. Y con este archivo la fiscalía se lo comunica al juzgado de familia y recién el juzgado de familia levanta estas medidas. ¿Y hay un resarcimiento si en el caso que se entrega que algo es falso? Como que no toda denuncia, por más que a veces, o sea, tampoco no toda denuncia que no proceda tiene que ser sancionada. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a denunciar y debe haber un equilibrio. Pero sí hay casos que obviamente la fiscalía se da cuenta y en el expediente se lee que no había nada, ¿no? Que es algo creado. ¿Establece la legislación, doctora, algún tipo de resarcimiento para aquel que sufrió una medida preventiva por parte de un juez cuando la denuncia se descubrió que era totalmente falsa? ¿O no existe ningún resarcimiento? Y bueno, qué bacán, ¿no? Cumplimos con la ley, somos pro vulnerables, pero lo siento, señora, así pasa. No, a nivel judicial no, porque el aparato judicial está diseñado para cumplir con el mecanismo legal, cumplir con el proceso. Sin embargo, la persona afectada, porque yo sí he visto casos donde hemos tenido que denunciar a la presunta víctima por denuncia calumniosa, denuncia falsa, ¿no? Donde se acredita, por ejemplo, los típicos casos de donde hay conflictos por tenencias o por propiedades. Usualmente van las personas a los juzgados de familia a denunciar violencia familiar para hacer un retiro, evitar que se lleven a los hijos, ¿no?
Entonces, cuando utilizan de esta manera el sistema de justicia, la parte afectada puede denunciar a la otra parte por una denuncia calumniosa, ¿no? Consulta, pero la denuncia calumniosa es un tipo penal no privado, es público, ¿cierto? ¿No debería ser el fiscal el que solito active esa denuncia? Porque entiendo que para que el público nos entienda, los delitos privados son aquellos que tienen que ser accionados por la presunta víctima. Es decir, el fiscal, por ejemplo, cuando a uno lo matan, tiene que actuar, no es que tenga que haber una denuncia formal para que lo haga. Pero en los casos de difamación, injuria o calumnia, que son los delitos de naturaleza privada, ¿no? Tú tienes que presentar la denuncia para que recién el sistema penal se active. Pero la denuncia calumniosa no es un delito de tipo privado. Entonces la Fiscalía sí tendría la obligación de presentarla apenas se da cuenta que hay eso. Y eso es lo que me llama un poco la atención. Es decir, la Fiscalía bien para procesar, pero luego cuando se da cuenta o ve el desarrollo de la investigación, como usted ha dicho, mira, no encontré nada, ellos pueden ya darse cuenta del indicio o no, porque a veces no hay indicio, a veces hay un error de tipo que no tiene que ver con una denuncia calumniosa, una intención de fraguar al sistema. A veces ocurre eso. Pero ellos se pueden dar cuenta de que, oye, en este caso sí, la señora inventó todo, o la víctima, o el hombre inventó todo, o tal persona ha inventado todo. Y por tanto, ellos deberían legalmente ser los que inicien la denuncia, porque esta denuncia, este tipo penal, como repito, no es de naturaleza privada, es de naturaleza pública, ¿o me equivoco? No, es de naturaleza pública, ¿no? Y bueno, es un tema interesante porque podría contemplarse como una modificatoria en la normativa, ¿no? De que igual la misma propuesta de que de oficio los juzgados de familia, al conocer que ya Fiscalía archivó, deberían levantar la medida. Actualmente la parte tiene que pedirle al juez de familia, oye, ya me archivaron mi proceso en Fiscalía, levántame las medidas. Tienes gente con medidas de protección de 1 año, 2 años, con procesos ya archivados, ¿no? Entonces eso es una ineficiencia que precisamente la norma lo tolera. Y quizá en el caso que tú también comentas, podría hacerse también alguna modificatoria que exija que el Ministerio Público, al determinar, porque obviamente ellos hacen una investigación para determinar que no hay delito, y si determinan que hubiese calumnia, de oficio pues accionen también. Claro, ¿no? Una denuncia calumniosa obviamente, ¿no? O Doctora, falsedad, porque sería falsedad ideológica. Doctora Alejandra, estamos en un tema de violencia familiar con incidencia principalmente en temas de pareja. Y en un programa anterior que usted también nos acompañó, nos decía de que a veces estas denuncias tienen una motivación personal. La pelea por los alimentos o por los niños, por la tenencia, y efectivamente ya nuestra Constitución establece cuál es la población de especial protección, como usted lo mencionó, el artículo 4 de nuestra Constitución habla pues de que la población vulnerable, o en este caso de especial protección, son pues las madres gestantes, ¿no? Los niños, los discapacitados, las personas de tercera edad. Pero me llamó bastante la atención el ejemplo que puso mi compañero Jorge, porque lo he visto, una señora de más de 80 años que denuncia a su hijo, pero no con pruebas, simplemente con su sola palabra activa el aparato judicial, como es mujer y es mayor de edad, o sea, de la tercera edad, mejor dicho, activa todo el sistema judicial a su favor, porque con su sola palabra, sin presentar ningún medio de prueba, ni testimonio, ni video, ni audio, ni nada que acredite la supuesta violencia psicológica, le dan medidas de protección. Y mi primera pregunta es esa. O sea, por default, por defecto, una persona que denuncia con su sola palabra, de inmediato ya tiene derecho a las medidas de protección. Eso es lo primero. Y lo segundo es decirle, tal como también preguntaban acá mis compañeros, si la ley 30364, que es la que regula el proceso de violencia familiar junto con su reglamento, establece que hay otra población, de repente los varones, porque mucho se conoce de las denuncias que vienen de parte de mujeres, incluso tenemos un ministerio, pues que su nombre mismo lo indica, el Ministerio de la Mujer, el Centro de Emergencia Mujer. Entonces, ¿cómo queda también la circunstancia, como en este caso le comentaba, de un señor cuya madre, por ser mujer, lo denuncia e inmediatamente le dan unas medidas de protección, y él, que es varón, realmente pues siente la necesidad, digamos, de interponer una demanda o, bueno, denuncia, esto de la denuncia calumniosa? Estás manchando mi honor,
te dan las medidas de protección sin ningún medio probatorio y encima después yo tengo que pedirle al juez que cesen las medidas de protección que nunca debieron existir. Entonces, desde ya hay varias modificaciones que hacer a la ley, pero de lo que he podido revisar en el INEI, en las estadísticas, aparece de manera escalonada, ¿no? El hombre aparentemente dentro del hogar ejerce la violencia contra la mujer, pero la mujer también hacia los niños, y luego está, las personas adultas mayores, como en este caso. Entonces, realmente para poder ver el tema de políticas públicas y de modificatorias legales, ¿tenemos un sistema también que lleve estas estadísticas de manera fidedigna? ¿O hay una cifra oculta también, de repente? Bueno, respecto de las cifras, sí, ¿no? Actualmente el Ministerio de la Mujer, a través del programa Aurora, que es el que está encargado de monitorear todo el funcionamiento de la Ley 30364, son los que registran las cifras actuales de violencia contra la mujer, porque así se llama la norma y así lo registran, y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y toma como estadística las denuncias que se formulan y que ingresan a los juzgados de violencia familiar, ¿no? Cuando nace esta ley, en el año 2015, se inaugura los primeros juzgados, se llaman módulos especializados de violencia familiar en Villa El Salvador. Fue un programa piloto que en ese tiempo tuve la oportunidad de inaugurar trabajando en ese módulo de violencia contra la mujer, donde eran 8 juzgados de violencia y se atendían denuncias verbales lo que la ley establecía es que al recibirte una denuncia tenías que fijar inmediatamente fecha de audiencia. ¿Y qué es lo que pasó? Obviamente todo el mundo iba a denunciar y tenías fechas de audiencia de cada 6 meses, 7 meses, 8 meses porque no te dabas abasto. Entonces en el año siguiente, el 2016, se hace una modificatoria a esta norma y crea la ficha de valoración de riesgo, que es la que comentaba al inicio, que mide el riesgo en 3 niveles, en el riesgo severo, riesgo moderado y riesgo leve. ¿Y qué es lo que se hacía? Se le daba esta ficha a todo aquel vulnerable que vaya a hacer una denuncia. No a cualquiera. ¿Los varones? No, vulnerables, los que la ley señala como vulnerables. Mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y niños. Y en esta ficha de valoración de riesgo se pregunta, por ejemplo, ¿cuántos episodios de violencia física al mes existen? Y según la respuesta hay una puntuación. ¿Alguna vez te ha amenazado con un arma de fuego? ¿Alguna vez te ha amenazado con un arma blanca? ¿Te ha amenazado de muerte? Y todo eso va sumando un puntaje para finalmente obtener el nivel de riesgo. Entonces, si tienes un nivel de riesgo severo, como comenté, el juzgado tiene que dictar medidas de protección. Entonces, muchas personas saben de esto, ¿no? Y para obtener rápidamente sus medidas de protección, muchas personas tratan de tener los puntajes altos para evitar ir a una audiencia donde en la audiencia obviamente van a estar las dos partes y el juez va a pedir y va a valorar los informes. Si tú dices que has sido víctima de violencia física, bueno, tu informe médico legal. Si dices que has sido víctima de violencia psicológica, tendrás que tener tu informe psicológico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí se están sacando medidas de protección express, ¿no? Y realmente no se está valorando si existe una afectación o no. Y el problema acá es que después estas medidas de protección afectan las decisiones en otros tipos de procesos, como procesos de tenencia, procesos de alimentos, procesos de divorcio. Entonces, si tú tienes a un padre que fue denunciado por la madre, yo tengo muchos casos de estos donde la mujer no quiere que el papá se lleve al hijo de la casa, quiere que lo visite ahí con ella presente, y el padre insiste en llevárselo, va y lo denuncia. No, que ese hombre me hostiga, no me deja en paz, me para molestando que quiere llevarse a mi hijo, medidas de protección. Mañana, cuando este señor quiera hacer su proceso de régimen de visitas o tenencia compartido, ¿qué va a ver el juez? Va a ver este proceso de violencia y no lo va a mirar bien, lo va a mirar ya como un agresor, sin que exista ni siquiera pronunciamiento de fiscalía, solamente porque ya hay medidas de protección. Entonces, esta visión que ahorita está adoptando el sistema de justicia, nadie dice de que no se necesiten medidas urgentes para atender víctimas de violencia, porque existe,
pero creo que no debe ser condicionante para procesos importantes donde se decidan derechos relativos a los niños, porque se perjudican muchas veces, ¿no? Como les digo, tengo muchos casos de estos donde hay muchos padres denunciados por violencia familiar que no pueden tener regímenes de visitas con sus hijos sin externamiento, tienen que hacerlo dentro del hogar. Y en relación a lo que acaba de comentar, doctora, ¿cuál sería la solución, ¿no? Si estamos viendo que se están emitiendo estos medidas express, medidas de protección express, ¿cuál sería la propuesta? Porque estamos realmente evitando que los padres de familia puedan gozar de sus hijos en una tenencia compartida, ¿no? O a futuro que en el proceso de alimentos, qué sé yo, se le tenga como antecedente y por lo tanto se le cuestione y se le castigue sin que previamente haya un proceso en el cual se haya determinado si finalmente hubo o no violencia. Algo que también quería comentar respecto a tu pregunta. Antes las medidas de protección tenían un plazo. Tú ponías, por ejemplo, la prohibición de acercamiento por un plazo de 6 meses, porque entendías que en ese plazo la Fiscalía tenía que resolver. Actualmente, con las modificatorias, la modificatoria del año 2018 hizo que la medida de protección no caduquen, que vayan a Fiscalía, como explicaba, y sea Fiscalía quien decida si hay o no delito y luego informe al juzgado y el juzgado levante las medidas. Entonces, ahí tienes el cuello de botella, porque tienes medidas de protección que nunca van a caducar porque primero el expediente se demora un montón en llegar a Fiscalía si es que la parte no está atrás pidiendo que llegue, y segundo porque Fiscalía debe tener miles de casos de violencia en investigación y para archivo. Entonces tienes medidas de protección que no caducan. Entonces creo yo que una solución es sí tener medidas de protección con plazo y que el juez realmente revise nuevamente periódicamente el caso, ¿no? Por ejemplo, va la mujer, alega violencia familiar, exige el certificado psicológico, que le hagan realmente una evaluación psicológica, que vaya un asistente social a verificar cómo es la relación del padre con el niño, para ver si efectivamente se tiene que cortar ese vínculo. Ponle una medida de protección con plazo y vencido ese plazo revisa nuevamente el caso. Para que se renueve, digamos, esta medida de protección. Así es. Si continúa. Para ver, claro. Exactamente. Eso pasaba antes del 2018, sí se hacía, pero actualmente eso ha cambiado porque realmente no le encuentro sentido al cambio, pero lo que se busca lo que se buscó en su momento fue descargar los juzgados de familia. Y tirarle un poco la pelota a Fiscalía, ¿no? Porque lo que se dice es que el juzgado de familia no investiga el delito, y efectivamente el juzgado de familia no investiga, lo hace el fiscal y luego el juzgado de paz. Entonces decían, el juzgado de familia solo da las medidas y ya que Fiscalía se encarga de decir si hay o no delito. Las medidas no te hacen delincuente, no te hacen agresor, solamente es algo preventivo, que es verdad, ¿no? Pero a ver, explícale eso a un juez de tenencia, de visita. Si realmente va a ver al papá denunciado, no lo va a ver como un agresor si ya tiene una denuncia. No, desde la cédula de notificación he podido ver que no se le dice en la nomenclatura, o sea, denunciante y denunciado, sino denunciante y agresor. Agresor y víctima. De frente. O sea, lo dan por agresor en las medidas de protección que supuestamente, como usted dice, la Corte no tiene esa facultad de decir si hay o no hay delito, eso es tarea del fiscal. Y mira, yo creo que ese es un tema bastante controvertido y que incluso podría hacerse algún tema de reclamo o no sé, ¿no? Porque la norma habla de presunta víctima y presunto agresor. No podemos hablar de agresor si no tienes una condena efectiva. Entonces creo que ahí podría hacerse algún reclamo al Poder Judicial de por qué se está tratando a nivel tutelar a las personas como víctimas y agresores, cuando no tienes a un juez penal que ya te dijo que este es un agresor y que esta es una víctima, ¿no? Doctora, en esa ficha que se llena, me imagino, presumo que ahí deben estar, tú marcas ahí, eres mujer, niño, entonces eso te da un puntaje. ¿Existe algún criterio en el cual yo pueda poner, bueno, no soy de esa categoría, pero tengo una enfermedad que no me convierte en un discapacitado, pero sí me pone en una situación de desventaja? Si es que la ley hubiera dicho que ya por ser hombre la tengo, con esa enfermedad no la tengo. Entonces, existe en esa ficha, o sea, considerado, porque también sería también para las mujeres, ¿no? Porque agravaría su vulnerabilidad. ¿Se ha considerado poner situaciones como esta, que tú tengas una enfermedad? No, y no hablo solamente para varones, los niños. Eso creo que agravaría o haría más riesgosa o elevaría el riesgo, ¿cierto? Y lo otro,
¿Es psicólogo o psiquiatra? ¿El test es psiquiátrico o psicológico? ¿Por qué lo digo? Porque de lo que he podido conocer de los psiquiatras, ellos realizan una técnica que se llama el abordaje, en el cual, esto me lo explicaron así, espero que el público no crea que yo soy un especialista en psiquiatría, sí, porque seguramente tengo fallas en lo que voy a decir, pero lo voy a explicar de la manera más rudimentaria posible. El abordaje lo usan para determinar realmente lo que está pasando la persona, porque ellos, a mí me explicaron así. Cuando tú vas a un doctor por un tema físico, el síntoma te muestra lo que es. Pero como es un tema mental, no hay una seña física de lo mental. Y yo tengo que averiguar con un abordaje si es que él realmente tiene ese problema, o tiene otro, o no tiene ninguno, o tiene más de uno. Y a veces me encuentro con gente que aplica, que en realidad se le conoce como gananciosos, o sea, gente que está tratando de sacar ventaja de eso. Entonces la pregunta es, en su experiencia, ¿los psicólogos tienen el mismo cuidado que tienen los psiquiatras al ser ellos los que recetan? Porque yo sé que ellos también dijeron, eso lo tengo que hacer, porque si no lo hago, ¿cómo receto? En cambio, el psicólogo no receta, y por tanto, algunas de sus recomendaciones no tienen el nivel de cuidado. No digo que lo sea así, sino digo, no deberían tener el nivel de cuidado que tiene que tener alguien que, por ejemplo, receta. No sé si me dejé entender. Sí, mira, respecto a la primera pregunta, la ficha de valoración de riesgo no contempla si existe alguna condición médica para determinar si la víctima es vulnerable o no. Lo único que considera es si existe alguna discapacidad o no que la haga vulnerable, ¿no? Y respecto a la segunda, actualmente los profesionales de médicos que elaboran los informes, las pericias psicológicas, son psicólogos, tanto el Instituto de Medicina Legal que tiene la Fiscalía como los equipos multidisciplinarios que tienen las mismas cortes judiciales, ¿no? Y bueno, la diferencia es que el psicólogo ve el tema conductual, ¿no? Y el psiquiatra, que es un médico, ve el tema ya realmente médico, que puede ser genético, que puede ser también conductual, y es el único capacitado. ¿De ver el daño? En términos de daño. No solamente el psiquiatra, también lo podría ser el psicólogo. El tema que ocurrió muchos años con el inicio de esta ley, porque esta ley es nueva, no es del año 2015, y muchos dicen, la comparan con la ley anterior, ¿no? Existía ya una ley de violencia familiar, y es bastante distinta, ¿no? Realmente el problema central con los equipos multidisciplinarios o medicina legal es la calidad del informe, más que la calidad del profesional, porque sí, el psicólogo puede determinar si existe alguna afectación, ¿no? Y puede determinar el origen de esa afectación. No necesariamente es porque existe un maltrato o un daño, sino porque existe una relación, una dinámica conflictiva por, no sé, por la propiedad de un terreno. Entonces esa mujer puede estar alterada de los nervios porque tiene un conflicto con el hermano porque le quiere quitar el terreno. Y eso no es violencia, ¿no? El tema es la calidad de estos informes que permitan al juez evaluar o permitan al fiscal evaluar. Y el problema, como les comenté, es que al inicio, si bien se tenían citas en los juzgados después de 2, 3, 4, 6 meses, igual pasaba con psicología. Tenías citas, o sea, iba la víctima y tu cita de psicología para ver si estabas afectado la tenías en 4 meses. Claro. Entonces, ¿qué se hizo? Ya, prescíndase del medio probatorio y dése medidas de protección inmediata. Es como una herida, ¿no? Me golpeó, mi pareja me golpeó, y yo en 5 meses ya no me vas a encontrar rastro de nada. Exacto. Lo mismo también pasa psicológicamente también. Entonces, por un tema de premura, y obviamente también hubo mucha presión social, es que se modifique esta norma y se usa esta ficha, que ahora lo determinante para decidir medidas de protección es la ficha, ¿no? Es la ficha. Sin embargo, como decía, yo creo que una propuesta que podría de alguna manera evitar, o mejor dicho, cerrar el ciclo de repetición de violencia, o realmente garantizar que la víctima esté resguardada, porque creo que acá el enfoque es la víctima, porque hay víctimas reales, ¿no? Como depuro las que no son, Así es. haciendo revisiones. Entonces, ¿qué pasa si yo también doy una medida de protección y tengo una víctima real y no le puse que el agresor se vaya? Y esa mujer sigue en esta dinámica y obviamente no cree en el sistema de justicia porque ella fue y le dieron medidas de protección, como se prohíbe todo tipo de agresión. El agresor se ríe en eso. Entonces, esta mujer que ya tiene medidas de protección no va a ir otra vez al sistema de justicia porque sabe que no funciona para ella. Entonces,
¿quién es el responsable de darle garantía y seguridad? Es el sistema de justicia. Entonces, ¿cómo debería hacerlo? A través de revisiones periódicas. Claro. Creo yo que ahí entra el trabajo importante, no del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es un órgano que decide, sino debería entrar el Ministerio de la Mujer a hacer estas revisiones periódicas, porque, como les comentaba, ellos manejan el programa Aurora y tienen presupuesto. El programa Aurora maneja el Observatorio Nacional de Violencia, que son un montón de mujeres especialistas hablando de violencia. Deberían disponer esos recursos para crear, para contratar psicólogos, hasta psiquiatras, porque sí, realmente en temas de violencia no hay psiquiatras analizando, no hay. Sí te mandan a terapia, porque lo hemos hecho en medidas de protección, hemos mandado a terapias psiquiátricas en los centros de salud, pero no existe un psiquiatra que te analice. Entonces creo yo que tanto el Ministerio de la Mujer como el Poder Judicial deberían ahí articular un programa especial que busque el seguimiento para volver a analizar los casos y realmente resguardar a las víctimas y depurar a aquellos que no son víctimas. Y así desconcentramos y realmente evitamos tener tantas medidas de protección que son inútiles e ineficientes, ¿no? Así es. Bien, amigos, nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar con nuestro consultorio legal. Estamos presentando No Negociable. Porque todas las experiencias tienen una canción. Ponle Play todos los sábados a las 5:00. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces. Ya sabes, Ponle Play por Betel te acompaña. En Wari, Perla de los Conchucos. Sintonízanos en los 89.5 FM. Conecta con el mundo de la tecnología y el emprendimiento. Inspírate de historias de éxito. Y conoce las tendencias que van cambiando las industrias. Hola, soy Kenny Lazo, director de Sumatec, y te espero todos los sábados a las 10 de la mañana en Emprendete. Un programa donde conectarás con el mundo de la innovación y la tecnología. Solo por Betel Radio. Te acompaña. Continuamos con No Negociable. Tu consultorio legal. Así es, amigos, regresamos con esta tu secuencia consultorio legal. Hemos estado recibiendo varias consultas por las redes, por el WhatsApp, y tenemos una primera consulta de Valeria González desde AT Vitarte. Dice: ¿qué puedo hacer si mi pareja no me ha pegado, pero me amenaza con violencia física y psicológica? No tengo pruebas físicas que presentar ante la comisaría. Bueno, estos casos son muy comunes, ¿no? Esto sería un caso de violencia psicológica, y lo que debería hacer es acudir a un centro de emergencia mujer a denunciar la violencia psicológica, e inmediatamente el centro de emergencia mujer tomará una evaluación psicológica donde se determinará si efectivamente o no existe un daño. Cuando una presunta víctima acude al CEM, al centro de emergencia mujer, este centro tiene todo un equipo. Dentro del centro tiene abogado, asistente social, psicólogo. Algunas veces algunos tienen hasta educadores. Entonces ellos se encargan tanto de la defensa como de recopilar la prueba que acredita el daño. Ellos arman el expediente, luego lo ingresan al juzgado de violencia familiar y te hacen todo el acompañamiento legal. Entonces lo ideal es que esta víctima busque la asesoría y todo el acompañamiento para poder obtener una medida de protección, ¿no? Doctora, también tenemos la pregunta de Jaime Rivas Plata. Dice: si ya he denunciado, ¿cuánto tiempo tarda el proceso legal? ¿Qué puedo esperar? Realmente, como usted dijo, pues efectivamente a veces las medidas de protección se prolongan y realmente no se sabe en qué momento van a cesar las medidas de protección, o en cuánto tiempo se les otorga las medidas de protección. Creo que depende, usted lo mencionó, del grado, ¿no? de la ficha de valoración de riesgo. ¿Es leve, es moderado o es severo? Pero me quedé también con una pregunta, doctora, que es acerca de, estábamos hablando del test psicológico, de la pericia psicológica. Me imagino que la pericia puede determinar que una persona es víctima,
pero para que realmente se considere que esto es un delito en agravio de la víctima, tiene que demostrarse el vínculo, ¿cierto?, entre el hecho ocurrido y el estado emocional de la persona, porque ¿qué pasa si la víctima ya es una persona de por sí con un daño psicológico y el hecho ocurrido no está vinculado a eso? Bueno, y respondiendo a nuestro amigo Jaime Rivas Plata, ¿cuánto tiempo tarda el proceso legal? Respecto a la primera pregunta, ¿cuánto tiempo tarda? Va a depender mucho de las agendas que manejan los juzgados, ¿no? Porque van a tener que poner una fecha para la audiencia, y en esta audiencia va a tener que valorar el juez el medio probatorio, ¿no? Ya sea la evaluación psicológica o el certificado médico legal. Entonces, los plazos que se manejan, la ley dice 48 horas, pero cuando hay audiencia eso no ocurre, ¿no? Entonces es vital el señalamiento de audiencia y que la parte que se dice agraviada pase sus evaluaciones, porque muchos denuncian y nunca más vuelven a aparecerse. Entonces, si no pasan la evaluación psicológica, no van a medicina legal, ¿cómo se va a acreditar el daño? Y respecto a la segunda, que es el tema de las evaluaciones psicológicas, claro, justo comentaba eso, hay muchas evaluaciones psicológicas que sí determinan, por ejemplo, que la presunta víctima tiene ansiedad, tiene estrés, se encuentra bajo presión o incluso con depresión. El análisis de esos síntomas, el psicólogo puede determinar que se deben a causas, por ejemplo, de problemas litigiosos como terrenos o cualquier problema litigioso, pero no que necesariamente sea porque la otra persona ejerce violencia. Incluso la ley 3364, cuando define la violencia psicológica, la define como palabras agresivas, palabras abusivas, palabras que generen desprecio. Eso es la violencia psicológica, no el conflicto que pueda haber, porque en el conflicto se van a decir cosas, ¿no? Hasta incluso pueden haber insultos, ¿no? En un conflicto, por ejemplo, litigioso, y eso no necesariamente es violencia. Ahora, la gente está acudiendo a los juzgados queriendo resolver situaciones de índole civil o incluso hasta penal con medidas de protección, ¿no? Que en realidad no sirven de nada. Entonces, creo que ahí es incluso los juzgados. Y esto es un poco controversial porque la ley te dice que el juez sí o sí tiene que tomar la denuncia, ¿no? Pero muchas veces van gente a denunciar por temas de conflictos de propiedades. Quiero denunciar violencia, y el juez no puede decir no. Claro, y eso es un problema porque tiene que haber un espacio también para que la pareja, o un espacio, digamos, para que la pareja pueda solucionar sus problemas sin tener que criminalizarlos. Y yo lo digo porque no lo digo porque estoy avalando la violencia, no, lo que estoy diciendo es, si no vamos a llegar al extremo en que vamos a criminalizar tanto a la pareja que la pareja tiene que ser perfecta, y no existe eso. Se va a tener que llegar un momento en que todo el mundo tenga que ser pareja ideal de película, porque si no, se criminaliza eso. Entonces tiene que haber una línea entre la cual el Estado llega, porque llega, por ejemplo, el maltrato físico de por sí, queda claro para todos que eso es inaceptable en ninguna situación. Pero tiene que haber un espacio también para que la pareja, y me parece apropiado lo que dice la doctora, que no todo puede ser considerado violencia, para que la pareja resuelva sus problemas, pues porque si no, si todo va a ser criminal, entonces la pareja no va a poder resolver ningún problema. Todo lo va a tener que resolver el Estado y todo lo va a criminalizar el Estado, y ahí vamos a tener en realidad más, digámoslo así, vamos a estar completamente obligados a ser ultra perfectos, ultra inhumanos en realidad, no vamos a ser humanos. Claro, entonces, no me puedo desesperar o no puedo molestarme, oírme porque es violencia, claro, ¿no? Y creo que ahí hay una responsabilidad también, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, que sabemos que tiene una dirección de familia, que muchas veces se le ha preguntado qué hacen. No hace nada. Con el presupuesto que tienen para trabajar en las familias, y lo único que hacen es conferencias o repartir lapiceros, souvenirs en ferias, ¿no? Pero lo que deberían hacer es lo mismo que se hizo con violencia. El Ministerio de la Mujer, a través de su Viceministerio de Mujer, creó todo un programa que tiene un montón de dinero, que es el programa Aurora. Hizo que los centros de salud tengan programas especiales para atender violencia. Hay un programa que se llama Mamis,
que atiende a víctimas de violencia sexual, que es muy bueno, atiende a niñas víctimas de violencia sexual, que es un programa del Estado. Luego está el CAI, los Centros de Atención Integral, que trabaja con hombres agresores, que también es muy bueno, es un año de terapia para hombres agresores. Entonces, ¿qué está haciendo la dirección de familia? Debería crear un programa que trabaje terapias para parejas que tienen problemas de pareja, sí, y así evitar recurrir a los juzgados de familia para denunciar violencia cuando no la hay, ¿no? Claro que sí. Justamente eso, doctora, iba a mencionar, porque el CEPLAN, para este plan estratégico al 2050, ha dado algunos datos, ¿no? Que de hecho, y han sido proporcionados por el programa Aurora. Dice, se reportó con el grupo etario de adultos entre 30 y 50 años que representa el 39% el tema de violencia familiar. También dice el 23% de atenciones fueron ofrecidas a los jóvenes entre 18 y 29. O sea, tenemos data estadística que el mismo programa Aurora ha identificado, digamos, el rango de edades en los cuales se presentan más estos, digamos, episodios de violencia familiar. Uh-huh. Sumado, por ejemplo, al tema que, como bien señalaba usted, si tenemos, digamos, queremos trabajar con un grupo para ver que haya, digamos, un tema de cambio, de trabajo, un programa a través de, por ejemplo, reducción de violencia para los hombres, que hay, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, ¿por qué no se puede hacer con los jóvenes infractores que, de acuerdo a este plan también del CEPLAN 2023, la data, tenemos que hay 3.383 adolescentes en conflicto con la ley penal, en los cuales hay más hombres que mujeres. Y se sabe que de este grupo ya luego pasan, pues obviamente, lamentablemente a cometer actos criminales y ya son nuevamente internados ya, pero en centros penitenciarios. Entonces, como bien usted señalaba, la Dirección de Fortalecimiento de las Familias, que es la encargada de promocionar el tema de familia, debería pues hacer un seguimiento, una trazabilidad con esta pequeña población y luego ya aplicar algo más macro. Pero lamentablemente no lo está haciendo y me recuerda porque hace poco estaba consultando en relación a esta dirección y se tardaron como una semana para darme un teléfono de alguien para consultarle cuál es el avance en relación al tema del Acuerdo Nacional número 16, que trata justamente el fortalecimiento de la familia. O sea, ellos realmente, si queremos hablar de violencia familiar, no están haciendo absolutamente nada. Y da pena porque se le otorga un presupuesto. Estaba revisando en qué destina el presupuesto y el presupuesto se va en programas de capacitación para sus funcionarios para atender el tema de violencia. Y yo digo, pero finalmente el valor público, ¿cuál es aquí? No es el ciudadano, no es la familia afectada. No se previene nada. No se previene absolutamente nada. No se está abordando nada desde el enfoque preventivo. Solamente se está viendo el tema punitivo de la sanción y todo lo demás y la víctima, pero nada en relación al tema de la prevención. Claro, pues no puedes cortar esa cadena porque se supone que la gente cuando llega en pareja trae lo que aprendió también en su familia. Uh-huh. Y entonces tú no rompes la cadena si lo que vas a buscar es que no se peguen. Nada más, no se peguen. O nada más no abusen uno del otro. Ahí recién voy a intervenir. Si ahí voy a intervenir, no soluciono nada. Porque también cuando intervengo y corto los lazos familiares, los hijos también empiezan a volverse violentos ante la frustración de no tener a sus padres juntos por un hecho que ellos no son culpables. Uh-huh. Y empiezan a tener esos problemas y sigue la cadena de violencia. Y como sigue la cadena de violencia, obviamente, creo yo que el ministerio va a seguir teniendo presupuesto para gastar en una cadena de violencia interminable que le conviene. Le conviene que esto siga así, porque así sigue gastando. Porque así sigue diciendo, bueno, sabes que la política de género no funcionó, pero la que va a ir al 2000 o al año 3000 sí va a funcionar. Sí va a funcionar. A la 3500. ¿Sabes qué? Si no sirve el género, más género. Eso es lo que van a hacer. Y eso es lo que yo observo. No sirvió esta. Al 3000 lo solucionamos. Una vez, en una entrevista, creo que la ministra, no sé si fue la ministra de la Mujer, llegó a decir que sí no habían funcionado los planes porque se cuestionaba el plan el primero, ¿no? El que terminó en 2018. Se cuestionaba. Este se cuestionaba más. Dijo, no, es que este es un tema de 30 años. Entonces mañana va a ser a 50 años. Mañana va a ser otra generación. Ya no va a ser esta generación. Y no hay un plan. Y no hay nada. No hay resultados. Y precisamente la ley de violencia es ley para prevenir, sancionar y erradicar. Entonces, en el tema para el tema preventivo, la ley desarrolló que se cree todo
que se cree un comité con los más altos funcionarios, encabezados por la presidenta del Poder Judicial, la ministra de la Mujer, Fiscalía, Policía, hasta el Ministerio del Interior, me parece, y que creo que ellos nunca se han reunido a sesionar. O sea, creo que es un órgano que nunca ha sesionado. Entonces, ¿qué están haciendo en el tema preventivo? Porque esa ley tiene presupuesto, que está a cargo del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y efectivamente, como han dicho ya mis compañeros, el tema de la prevención es importante no solo para evitar la violencia familiar, y en este caso, como estamos hablando del tema entre parejas, sino también para evitar la delincuencia, porque como se mencionaba acá, hay temas familiares que producen que quizá un adolescente más adelante pueda ejercitar pues la violencia por la rebeldía de haber crecido con padres que estaban constantemente en disputa. Y preocupa, por ejemplo, una cifra que da el INEI de que el 53% de las mujeres han sido víctimas de violencia en el año 2023, dice. Pero, ¿qué sucede? Que realmente esta ley, como estamos viendo, ha sido efectiva porque la viceministra de la Mujer, en el tiempo de la saliente ministra, Nancy Tolentino, había declarado a los medios de que con respecto al año 2022, en el 2023 hubo 18, los mal llamados feminicidios, que son homicidios a las mujeres. Hubo 18 feminicidios más que en el año 2022. Entonces estamos viendo que realmente el Ministerio de la Mujer, con el plan que lleva a cabo y con esta ley de prevención, no está logrando el objetivo, digamos, más visible, que es la violencia física. Si hay feminicidio, 18 feminicidios más, homicidios a las mujeres, más que en el año anterior. Y no solamente con respecto al año anterior, vamos revisando hacia abajo y vamos encontrando que cada año más bien hay más casos. O sea, va en tendencia. No decrece, aumenta. ¿Qué se puede hacer entonces? En ese caso en que esta ley nos sirve para prevenir, en que las políticas del Ministerio de la Mujer no están contribuyendo a la violencia, y algo además que acotar, que efectivamente dentro de una relación de pareja, en el fragor de una discusión, obviamente que van a decirse frases verbales inapropiadas tal vez. ¿Cuál es el límite de poder decir: esto es una discusión doméstica y esto sí es una discusión que merece enervar al sistema de justicia? Mira, hay dos temas ahí. Lo que comentabas de el trabajo que está realizando el ministerio con las cifras que tiene, ¿no? Se dice de que las cifras van aumentando, pero ojo que el observatorio toma esas cifras del Poder Judicial, o sea, de todas las personas que van a denunciar. No significa que efectivamente haya violencia, o sea, hay medidas de protección. Creo yo que las cifras deberían tomarse del Ministerio Público, cuántas se archivan y cuántas terminan formalizadas. Claro. O en todo caso de los juzgados. Dimensionado. Exacto. En todo caso de los juzgados de paz, cuántas condenas efectivas por violencia tenemos. Porque yo mañana puedo ir a denunciar violencia sin ser víctima y ya soy cifra en el observatorio. Claro. Wow. Entonces ahí habría que fiscalizar en qué están basando sus cifras el observatorio. Yo sé que las basan con las denuncias que hay en el Poder Judicial. Y el segundo punto que comentabas, era... Las discusiones de la pareja. ¿Hasta qué medida se puede tomar? Claro, la ley te dice que hay que acreditar el daño. Igual que en la vía civil, cuando hablamos en un divorcio que hay daño, porque se habla del daño moral, incluso hasta el daño del proyecto de vida, que ya lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional, acá es lo mismo. El daño físico es probable a través de un certificado médico, ¿no? Y el daño psicológico es probable a través de una pericia, y lo que se entiende por violencia psicológica, como la misma ley y reglamento lo han definido, es un abuso sistemático, no es un insulto, no es una discusión en la que te diga eres una mala madre y yo soy mejor padre. Eso no es violencia, es un abuso sistemático donde la víctima no puede salir de esa dinámica. Claro, ya generó una relación, como el caso que yo decía de la madre, sí, que hay dependencia. Yo recuerdo que mis primeros meses trabajando en los juzgados de familia recibíamos denuncias de mujeres que iban y decían: quiero denunciarlo porque me bota de la casa y me ha dicho que me vaya y mis hijos se van a quedar con él, que yo no trabajo, que soy una inútil y que no les sirvo para nada.
Y como no le sirvo, que mejor me vaya y él se va a quedar con mis hijos. Y yo al inicio no entendía y decía, ¿por qué no te vas tú con tus hijos y lo dejas? Es miserable, ¿no? O sea, ándate con tus hijos, tranquilamente tú puedes salir adelante, te buscamos un albergue, qué sé yo, ¿no? Pero ya después, con el tiempo, entiendes que son mujeres que realmente creen que son inútiles. Creen que no valen sin el hombre que tienen al costado. Se creen incapaces. Que son mujeres que realmente están dañadas en su identidad, en su autoestima y se ven como el agresor las ha descrito, porque este hombre las ha definido. Entonces, eso es una víctima de violencia, una persona que no puede salir de ese ciclo, no una persona que en revancha va y te denuncia. Eso no es una víctima de violencia, porque pueden tener una relación tóxica. Por ejemplo, hemos visto en la televisión la relación tóxica que tenía este futbolista. Con su esposa. Juega con su esposa. Era una relación tóxica, donde se jalonean, se golpean. Entre los dos se pegan, entre los dos se insultan. Y no podemos decir quién es víctima y quién no es víctima. Los dos están en una relación tóxica, pero realmente ella estaba en una relación de dependencia, donde él la había sometido al punto de que la anuló. Eso lo tendrá que determinar una pericia psicológica o hasta psiquiátrica, ¿no? Entonces, creo que esa visión es la que deben tener los operadores de justicia y se deformó desde un inicio en la ley, porque como decíamos al inicio, se considera a la mujer víctima por el simple hecho de ser mujer, y no es así, ¿no? Y tendríamos que regresar al tema de la salud mental, que no está considerado en el programa Aurora y que, como bien señalaba usted, tiene presupuesto, sin embargo, no se gasta nada. Ese punto me importaría tal vez para un siguiente programa. Sí. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno que es el Munchausen by proxy, que es el Munchausen por poder, que es el síndrome que tú ves, que prevalece en las madres sobre los hijos, no en los padres. Que inclusive en Netflix hubo una película que lo enfermaba. Que ella enfermaba a la hija para tenerla así. Y según lo que yo escuché una vez, pero lo dejo pendiente para que producción también busque, ¿no? En el Perú, el tema del Munchausen por poder generaba la muerte de varios niños y eso no terminaba en condenas. Y lo vi cuando antes había el canal del Poder Judicial y salía alguien a exponer, y dije, pero Dios mío, esto debería alertar a la fiscalía. Sí, que existen muchos casos de Munchausen by proxy donde la madre termina matando al niño y que eso no se está viendo estadísticamente, no se está reflejando o no se está convirtiendo en un problema público, no se ha elevado al problema público, pero me gustaría dejarlo porque es un tema más complejo, tal vez para una próxima oportunidad. Y de paso que producción nos trae todas las cifras actualizadas al momento, sí, claro que sí. Así es, muchas gracias, doctora Alejandra de Ita, esperamos como siempre en una próxima oportunidad tenerla aquí y con nosotros, amigos. Estamos ya culminando el día de hoy este programa, viernes 4 de octubre. Así es. Nuestro programa 60. En tu programa no negociable. Chao, bye bye. Chao, bye bye. Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. No negociable. Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña.